Vamos a arrancar una semana más con unos consejos, recomendaciones para la lectura en verano. Apunten. Y recomendaciones que nos llegan de la mano de José Ángel Zapatero. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Nacho. Responsable de las editoriales Cálamo y Menos Cuarto, y que vemos que ya viene preparado además, con unas propuestas que tenía muy bien pensadas ya. No sé si... Sí, son 3 títulos muy refrescantes y en fin, y que para el verano son ideales, o sea que... Asociamos, ¿no?, esa imagen idílica de él leyendo en la playa, leyendo en la montaña, es decir, ese buen lugar, ese buen ambiente acompañado de un libro. Se enriquece todavía más la experiencia. ¿Cuáles son las propuestas que nos trae esta semana? A ver con qué podemos sorprender a nuestros telespectadores. Bueno, pues la primera es un libro que ha escrito Luisa González, perdón, que es una escritora que vive en Tarragona, y ha escrito un libro que se titula El infierno empieza aquí. Este libro lo que recrea, lo que novela, es un hecho que se produjo hace unos meses. Se celebraron los 50 años de un fenómeno parapsicológico y paranormal que dicen que es el mayor fenómeno paranormal del siglo XX, que son las caras de Belmez. Bueno. Las caras de Belmez que fueron se produjo este hecho a principios de los años 70. Y que no llenó horas de televisión, radio, muchísimas, mucho papel también. Muchísimas horas de radio, de papel, de medios, de controversias, en fin. Incluso, bueno, hace unos años también Iker Jiménez en su programa le dedicó, yo creo que no sé si uno o varios programas a este hecho. Sí, suele ser algo recurrente, ¿no?, que como tuvo tanto impacto y queda todavía ahí esa estela, ¿no?, y ese aura, pues es un buen tema al que volver. Claro, es un hecho que no está resuelto, con lo cual pues siempre quedan cosas por decir o cosas por investigar, y entonces pues siempre está vivo este caso. ¿Y qué es lo que nos cuenta en este caso Luisa, o lo que aporta, que puede llamar la atención a la gente, que puede resultar novedoso o más atractivo? Sí, pues ella, bueno, iba a leer un poco por qué ella escribe este libro. La motivación, ¿no?, lo que la llevó Sí, que dice: crecí con el misterio de las caras. Pude verlas en mi adolescencia y conocer a la que luego sería la protagonista de esta novela. Este misterio, la curiosidad, puede que incluso el miedo que sentí cada vez que visité la casa de las caras, me acompañaron durante muchos años. Escribir esta novela era el modo de exorcizar estos recuerdos. Ella es natural de un pueblo al lado de Belmez, aunque luego ella se fue a vivir a Tarragona, y entonces ella recuerda de pequeña haber visto esa puerta. Por eso la portada es una puerta pues no es de esta casa, pero bueno, sería parecida. Recuerda mucho, seguro que de una casa de la zona. A esta casa, y para ella pues era una manera yo creo, de exorcizar un poco esos recuerdos que ella tenía de esta historia. La historia es muy sencilla. Quiero decir que estaba una señora en su casa friendo unos pimientos verdes, y de repente pues aparece una cara en el suelo. Una cara que no sabe muy bien por qué ha aparecido, ni por qué está ahí, en fin. Y entonces, bueno, pues manda al día siguiente, porque aparece una cara, y pues manda a un albañil que tape esa cara con cemento, y esa cara vuelve a salir. Vuelve otra vez a taparla, y esa cara vuelve a salir, y empiezan a salir más caras en el suelo y en las paredes y en todos los sitios. Bueno, que es el principio del guión de cualquier película. Sí, es de terror, es una película de terror. Entonces, ella lo que nos dibuja un poco, porque ella recrea un poco todas esas escenas y los diálogos, lo que recrea es un poco qué es lo que pensaba la sociedad en ese momento, los distintos sectores de la sociedad, tanto los periodistas, pues unos a favor, otros en contra. Claro, la política pues también intervenía ahí, porque claro, era un pueblo, entonces el alcalde del pueblo pues está... la Iglesia también tenía mucho que decir, porque claro, pues en fin, eso era un fenómeno que se alejaba un poco de la doctrina de la Iglesia,
los propios vecinos, en fin. Entonces ella recrea muy bien todo ese mundo que se gestó pues, a través de ese fenómeno paranormal, que ya digo que a día de hoy aún no está resuelto. De hecho, ellos ahí en Belmez tienen un centro de interpretación de las caras de Belmez, o sea que quiero decir que hasta turísticamente lo han explotado o lo están explotando, ¿no? Una historia que sigue teniendo tirón, lo puede tener también en este caso en forma de libro para los amantes de lo esotérico, de lo misterioso. Tenemos una opción, pues efectivamente, para, iba a decir, refrescarnos un poco en este verano con cuestiones que quizás nos den escalofríos, ¿no? ¿Qué más propuestas podemos trasladarles a los espectadores? Pues el segundo título que traía es de un autor mexicano que se llama Jorge Ibargüengoitia. Es un apellido vasco. La gente se divide entre los que pueden decir este nombre y los que no, porque es un nombre bastante complicado. Totalmente. Con un título muy sugerente que es Los conspiradores. Este autor mexicano es uno de los autores más interesantes de la última narrativa mexicana. Es un hombre que tuvo la desgracia de fallecer en el accidente de Avianca de Mejorada del Campo de Madrid en el año 83, cuando iba a un encuentro en Bogotá de escritores, y falleció en ese momento. Hasta ese día yo creo que tenía unas 6 o 7 novelas, no había publicado más, pero con un éxito tremendo. Es un escritor muy popular en México, muy leído, porque es un hombre que recrea muy bien todos los argumentos que él tiene, los recrea y los narra de una manera magistral. Y sobre todo con un humor fantástico, un humor fino, delicado, o sea, que es una maravilla. De hecho, al principio el mundo académico mexicano pues no le tenía en cuenta, porque no entendían que un escritor que escribía cosas con cierta gracia, pues no podía ser un escritor serio. Entonces, bueno, pues no le tenían en cuenta. Eso ha cambiado radicalmente, quiero decir, desde hace ya bastantes años es un autor de referencia en México. ¿Y esta novela de qué trata? Por dar algún avance sin hacer spoilers, que se dice tanto hoy día, sin desvelar más de lo necesario. Sí, esta novela lo que trata es de la revolución de México de 1810, el levantamiento que hubo del cura Hidalgo, lo llamaban así, del cura Hidalgo, contra España, contra los colonizadores que era España. Entonces él lo que hace es contar un poco lo previo, ¿no?, a ese alzamiento, lo que es la conspiración, ¿no? Pues él lo recrea también, porque es una novela, podríamos decir que es una novela histórica, pero no es una novela histórica, porque realmente a él lo que le interesa es describir personajes, describir ambientes, situaciones, y entonces aquí se producen muchas, ¿no? Porque él lo que hace es, de alguna manera, desmitificar un poco estos héroes que tenemos, ¿no?, que siempre los héroes patrios, ¿no?, que fueron los revolucionarios, gente valiente, gente tal, pues él lo desmitifica. Y él hace de esos héroes seres humanos. Que cualquiera se identifique, ¿no? Que cualquiera se dé cuenta de que claro, podía haber sido uno de ellos, ¿no? Gente que tiene miedo, gente que miente, gente que delata, gente que conspira, gente que, en fin, que se echa atrás, gente que, bueno, y todo esto, esta revolución, que no voy a decir cómo acaba, pues es lo que él cuenta, pero con ese humor que le caracteriza y que hace de esta novela una delicia. Es un autor de culto, realmente de culto, pero popular, que es lo bueno que tiene este autor. Bueno, pues otra propuesta, en este caso, incluso con toques de humor, toques de historia, toques de humor, una muy buena combinación y quizá muy necesaria hoy día. ¿Y cuál es la tercera propuesta que nos trae esta semana? Y la tercera propuesta se titula Las heroínas también tienen miedo, de una escritora que se llama Valeria Alonso, que es actriz, sobre todo ha sido directora de teatro muchos años. Claro, hablábamos antes de que los héroes son de carne y hueso, que también tienen miedo y traicionan y mienten, y aquí en el título ya aparece una declaración de intenciones. Sí, pues la verdad es que efectivamente también tiene algo que ver. Ella es su primera novela. Con esta novela ganó el 69 premio de novela Ateneo Ciudad de Valladolid, que es un premio
bastante importante. Es el segundo más antiguo, después del Nadal, es el segundo más antiguo de España y tiene una tradición muy larga, ya es la 69 edición. Y es una novela muy original, muy original. Ella lo que narra realmente aquí es su primer embarazo. Claro, yo cuando leí esto, que pensaba que iba a ser una cosa edulcorada, ¡ay, qué bonito el embarazo y qué bien, y enhorabuena y tal! Bueno, todas estas cosas que se dicen, pues ella la mirada que tiene hacia el embarazo es una mirada mucho más, ¿cómo lo diría?, mucho más corporal, ¿no? Mucho más, casi es como una especie de desahogo en el que bueno, ella vierte un poco ahí todo lo que la pasa, o sea, todo lo que la pasa, lo bueno y lo malo, pero también lo malo que a ella no le habían dicho, ¿no? Que eso no se avisa. Claro, que eso no solo se ve o solo se cuenta el lado positivo, el lado se vende bueno además como algo maravilloso, algo sí, que... sí. Y la gente no... Bueno, de hecho ha habido últimamente muchos movimientos en ese sentido, el Club de las Malas Madres, Sí, precisamente sí. para que se visibilice, que se vea que, oye, que no todo es idílico, no todo es de color de rosa. No es todo paz y dulzura, sino que, bueno, que también hay... Y ella lo cuenta de manera muy valiente, sin filtros, y también con un humor muchas veces que hasta, bueno, puede soltar hasta una carcajada, porque realmente lo cuenta con mucha gracia. Junto con esas dudas que ella tiene, pues también se ve sus miedos, se ve... Bueno, yo creo que cualquier mujer se puede sentir reflejada en este libro, pero también, como ella dice, también es muy interesante que lo lean los hombres, para que vean un poco cómo se sienten las mujeres cuando están embarazadas. Que nos pongamos en sus zapatos, que no lo entendemos, no nos podemos hacer idea. Pues 3 propuestas de las que tomamos nota, vamos a recordar a la gente dónde las van a encontrar. Pues en cualquier librería de Palencia o del resto de España. Y de la mano de Cálamo y Menos Cuarto, 2 editoriales, se os recordamos, con sello palentino, y que nos acercan estas propuestas de cara al verano. José Ángel, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Nosotros también se las trasladamos, les animamos, lean, que en verano da más gusto todavía si cabe.